Es que fíjate que esto de hacer un live no está tan sencillo porque de pronto tienes que estar aquí de que ya estoy conectada, ya estoy conectada. Entonces, el padre del psicoanálisis, wow, con ese ser humano, ¿no? Yo creo que cuando empecé a estudiar psicología, yo dije, este hombre algo fumó o tal, pero todo tiene tanto sentido. Conforme yo empezaba a estudiar y estudiar y estudiar, me daba cuenta que Freud tenía razón. Freud tenía razón. Y esta parte de, este, hola psicóloga, ¿cómo puedo tener una mentalidad ganadora? Ay, en esas estamos. ¿Sabes cuál es el secreto? Yo creo que en ese camino, y deberías de quedarte en este live, porque Jorge Morquecho es una de las personas, es el top seller de ventas alto nivel. O sea, ¿cómo podemos tener una mentalidad ganadora? ¿Cómo podemos escalar al siguiente nivel? Que esa es la pregunta más importante. ¿Cómo escalar al siguiente nivel? Así que quédate, que esta pregunta se la vamos a hacer al Jorge. ¿Cómo ves? ¿Te parece? Oigan, pues total que el padre del psicoanálisis sí, fue Sigmund Freud. Y yo cuando empecé la carrera de psicología dije, este vato está loco completamente. Pero conforme van avanzando la carrera, empiezan a caerme muchos veintes y tiene razón. O sea, esta parte del complejo de Edipo, el complejo de Electra, es algo súper importante y me cuadra mucho porque mi esposo, por ejemplo, no conocía a mi papá. No lo conocía. Sin embargo, es identiquísimo. ¿Por qué? Porque repetimos los patrones. Así es la vida. Pero bueno, avísenle a la Lore que ya estamos aquí conectados. Avísenle al Jorge Morquecho que ya estamos por acá. Yo felices de poder estar aquí con ustedes. ¿Y quién más está por ahí? Oye, ¿por qué te llamas Freud? ¿Eres psicólogo? O sea, vaya, me queda claro que no te llamas Freud, pero te pusiste Freud. Entonces, es día de peinado loco, te quedó chico. Hoy. Qué cruel eres tú y tu nombre raro. Está con ganas tu comentario de peinado de Marucha. Pero me veo muy bonita, me gusta mucho mi look. Me gusta. De peinado Maruchan, me lo quedo, me lo llevo. Oye, sí, claro. Jorge Morquecho está conectado. Bienvenido, Jorge. Ya te mandé una invitación, Jorge, para que me aceptes. Bienvenido, Jorge. ¿Estás por ahí? Hay que ponernos serios, muchachos, porque ahora soy la de la micha del en vivo, ¿ok? O sea, entonces, modo serio. Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendito Dios, muy bien. Qué bueno, gusto ¿De saludarte. dónde te estás conectando? ¿De qué ciudad? En Guadalajara. Tú La estás en gente Monterrey. tapatía. Donde no Sí, hay agua, ¿verdad? mi hermano. Donde no hay agua. Sí. Pero, o sea, déjame entender una cosa, Jorge Morquecho. ¿Tú eres Chivas? Sí, por tradición, por padre y Más no por familia y elección, así. ¿Mande? más no por elección, por tradición, más no por elección. Sí, fíjate, hablando de fútbol, no lo viví mucho, no soy gran fan Ujú, del fútbol soccer, la verdad, ujú. de muchos otros deportes sí, pero no del fútbol. Wow. Y, y no me gusta la afición, te soy sincero, no me gusta la afición, no me gusta que vayan y se peleen, y no me gusta que haya muertos, y no me gusta no se me hace un ambiente para llevar a niños, no se me hace familiar, entonces no me gusta la afición, me gusta verlo en tele, partidos como clásicos, ¿no? O México contra el Claro. mundo, pero realmente no, ponerme la camisa de esa forma y golpear y como lo hace la mayoría de la audición, la verdad que no. No, la verdad yo estoy de acuerdo contigo. La afición No. es lo que puede ensangrentar un bonito deporte, la verdad. Y está muy Y estoy ensangrentado, contigo. esa es la palabra. Para mí está muy ensangrentado por su afición y yo soy totalmente enemigo de la violencia. Entonces no se me hace un ambiente familiar, no se me hace un ejemplo, no se me hace, no, a diferencia de muchos otros deportes. ¿Cómo Entonces le vamos estás? a los Tigres. ¿Cómo, Muy bien. sí, ¿cómo te va?
Bendito Dios, muy bien. Feliz de poderte conocer. Soy tu seguidora, soy tu fan desde hace mucho tiempo. Entonces Gracias, ahí ¿no? ando siguiéndote por todos Gracias, lados. no, hombre. Ya Está escuché bien. que te pusieron con ese gran peinado moderno y padre, qué chistoso. Los No, jóvenes. es que la gente de verdad, ¿cómo se les ocurre cosas? O sea, mi peinado es de Maruchan, Sí, ¿verdad? literal. Y yo juraba que me veía en el éxito. No, está bien. Oye, muy Yo siento contento. que me veo bien. Te ves muy bien, excelentemente Gracias, bien. Mucho gusto de gracias. saludarte, mucho gusto de conocerte. Muy contento de que nos vamos a ver allá en Monterrey. La verdad que muy contento de estar con toda la gente de Monterrey. Nos encanta Monterrey. Voy a ir al golfito ese, al Top Golf, que me encanta. Entonces, muy padre, muy contento. Nos vemos allá 9 de El 9 junio. de junio. El 9 ¿Quieres de poner un junio nos poquito vemos en ahí. contexto a los que se están conectando ahorita? Claro. Ahí está. Estaba esperando a Lorena, que Álvaro. ya se está conectando. Déjame invitarla al Va, live para que se una y podamos hablar todos de Deconstrucción, el evento en Monterrey. vale. Hola Lore, bienvenida a mi fiesta. Hola, ¿cómo están? Bendito Dios, muy bien. Aquí felices de poder platicar de Deconstrucción, el magno evento que viene a Monterrey. Ay, feliz de la vida. Ustedes más puntuales que la puntualidad misma. Muchísimas gracias por todo su entusiasmo, por todo lo que comparten. De verdad que me siento súper acobijada de ustedes y súper emocionada. Y sí, para aquellos que se estén conectando, bueno, pues me imagino que ya vieron con quién estamos. Primero ahora sí que en casa de Caro y sus casas, ¿no? En el TikTok de Caro, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, y si no sé si TikTok como que sugiera a diferentes como grupos fuera de tu comunidad, pero bueno, Caro es una inmobiliaria impresionante que tiene una vibra y una energía fascinante, así que te agradezco mucho que hayas. ¡Oh, se fue! Se fue, pero Sí, volverá. ahorita regresa, Jorge, no te mortifiques, no te No, no, mortifiques. Yo ahorita voy a estar pendiente de que vaya estando entrar y tal, pero Jorge, dime. te estoqué, Jorge, te estoqué. Jorge, te estoqué. Tengo 40,000 preguntas para ti. A ¿Estás ver, listo? dale. Tu carrera inmobiliaria empieza antes de que tú hayas nacido, ¿es cierto esto? Sí, así es. Qué padre expresión, cómo lo estás interpretando. Exacto. Sí. Tu Desde carrera antes de inmobiliaria que haya empieza antes. nacido. Exactamente. ¿Puedes contarnos un poquito de tu abuelo que empezó toda esta revolución en Guadalajara? Fíjate que mi abuelo fue un terrateniente en Guadalajara y fue un magno desarrollador a nivel nacional, porque su visión era urbanizar, era un grande urbanizador. En aquellos tiempos las colonias eran ranchos, especialmente, bueno, yo creo que en todo México, pero especialmente acá en Ujú. Guadalajara. Entonces, los dueños de los ranchos, en cierto punto, esos ranchos se tenían que convertir en vialidades, se tenían que convertir en Ok. colonias, ¿no? Entonces, tenía muy buen trato, tenía una gran visión y él se asociaba con los dueños de los terrenos para, para urbanizar, fraccionar lo que ahora conocemos como muchos fraccionamientos aquí en Guadalajara. Entonces, él desde muy joven empieza en ese negocio, comprando y asociándose con los propietarios de los terrenos, comprando maquinaria y desarrollando, urbanizando, fraccionando. Y haciendo al mismo tiempo un gran equipo de fuerza de ventas. Al grado de que habrá hecho mi abuelo 65, mi papá tiene la cuenta exacta, pero en los 62, 65 fraccionamientos a nivel nacional. Y hablo de casi de códigos postales. O sea, no hablo una torre en un predio, no. Como hoy en día lo Wow. vemos, ¿no? Hablo, back in the day, hace muchos años, hablo casi códigos postales. O sea, colonias completas, que Pero, eran macrolotes y se subdividían, se ponían vialidades, servicios y se vendían esos macrolotes a otros pequeños desarrolladores o grandes desarrolladores y ellos ya convertían lo que hoy conocemos como cotitos, cotos o esa masa de casas por aquí y por allá. Entonces, mi abuelo, desde entonces, hablo, oficialmente mi abuelo hablo 1925. en 1925, oficialmente. Ajá. ¿Esto qué, Jorge? Pues, ¿qué crees Fíjate, que soy? Soy qué mujer bueno, tóxica, asesora tóxica, con peinado de hiciste, Maruchan. hiciste tu trabajo muy bien, la verdad. Y luego mi papá Oye, nace en ese ambiente, mi papá era de los más jóvenes, de 10 hermanos, de los más jóvenes, todos en el medio.
cuñados, mucha familia involucrada, cuñados de mi abuelo, primos, hermanos, sobrinos e hijos. Y mi papá era de los más jóvenes y mi papá se une desde abajo como vendedor y como fuerza de ventas. Y la meta de mi papá siempre fue ganarle a sus vendedores top. Entonces, mi papá competía contra ellos siendo un muchacho de 17, 18, 19, 20 años. Habla, Apenas iba con tu papá. Ujú. fíjate, vieja escuela, era sombrilla, era montar ya sabes, una carpa para el sol, sillas de plástico, volanteo, poner las banderitas de colores, la publicidad era en radio, impresa en periódicos, aviso de ocasión, y mi papá le ganaba, mi papá competía mes a mes a ganarse ese trofeo, ese reconocimiento con mi abuelo como el vendedor del mes. Y luego mi papá empezó a hacer su fuerza de ventas. Llegaron a tener al mismo tiempo, no sé, arriba de 2000 vendedores porque eran demasiados fraccionamientos al mismo tiempo. Discúlpame. No, Y cuidado. había una fuerza de ventas impresionante porque cada fraccionamiento tenía una gran fuerza de ventas y tenían líderes y era una estructura Wow. muy padre. Y yo Oye, desde muchas que gracias nací por compartir. lo veo, Ah, desde que nací lo vi, entonces nací en ese ambiente. Entonces también desde chiquillo lo mismo, iba a los lugares donde están, vaya, pues claro. los Pero puntos de venta, sombrilla. Mande. creo que compartes eso mismo con Lore, porque tu papá también es constructor, ¿verdad, Lore? Se dedica a la No, construcción. fíjate No, que es algo te que me toqué ha mal causado. entonces. No, es que, o sea, sí, no, es que es muy diferente. O sea, la historia de Jorge, como tú, qué padre que, es que tú eres, qué bueno que te elegí a ti con Jorge, porque la verdad es que ahorita la tecnología siempre nos traiciona. Ayer yo practiqué con Jorge y la que le está fallando es a mí, qué pena. Pero bueno, me encanta cómo te desenvuelves y cómo le preguntaste eso tan interesante, ¿no? Como es la historia de Jorge, que ahorita vamos a ahondar más. Pero no, o sea, hay una gran confusión en ese tema, pero no, o sea, mi papá toda la vida estuvo en tema gobierno, o sea, mi papá estuvo en obras públicas, pero realmente en obras públicas. Quienes emprenden el tema de construcción son mis hermanos, pero construcción privada, o sea, no como Jorge que desarrolla y vende eso mismo, sino aquí es como, Ujú. pues, no sé, una universidad quiere construir, bueno, construyen y de ahí ya, aparte está la inmobiliaria, que parecería que va junto con pegado, pero no, nada que ver. O sea, realmente es bastante reciente el tema de la inmobiliaria, hablando de trabajando con particulares tiene 8 años, o sea, es un bebecito a comparación de la mayoría de las carreras de inmobiliarias, pero bueno, pues gracias por la pregunta, Caro, porque es algo que llega a crear confusión y me hubiera encantado, por supuesto, porque obviamente la historia de Jorge es maravillosa y bueno, también me encantaría para aquellos, porque también vamos a replicar este en vivo en otras plataformas. Caro, cuéntanos brevemente también tu historia. Ay, pues miren, yo tengo 14 años dedicándome a los bienes raíces. 14, me veo más grandecita, chicos, pero sí, empecé con una necesidad muy grande de darle algo más que pañales y leche a mi hija. Mi hija Majo tenía 6 meses de edad y yo estaba en un trabajo de 8 a 8, era mi bebé, no podía verla, me la cuidaban en otro lado. Por más que intentaba trabajar y trabajar, tenía un buen trabajo, de verdad no completaba liquidar la tarjeta y entré a porque vivía con la tarjeta, yo soy de esas que vivía con la tarjeta y a ver, pasa tarjetazo, vamos a la... Ya estaba al límite y llegué a un momento en mi vida en el cual dije, no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que estoy haciendo porque quiero estar más tiempo con mi hija. Entonces ahí en un momento de mi vida me dijeron que tenía cara de que vendía casas. Eso fue lo que me dijeron, con todo mi peinado de marucha, me dijeron, tienes cara de que vendes casas. Y yo entré con la premisa que yo creo que entran todas las personas en bienes raíces. Que este trabajo es sencillo. O sea, a mí me dijeron, mi tía trabaja en bienes raíces, mira, pone el rótulo, vive con la tarjeta de crédito todo el mes, vende la casa, cobra la comisión y paga la tarjeta y vuelve a empezar. Y yo, ¿en serio? Y yo apenas pago el mínimo. No, pues eso hace mi tía. Y yo, chingue su madre, voy para allá. Y me puse a investigar. Esa misma tarde me puse a investigar inmobiliarias en Monterrey.
Y empecé mi camino como inmobiliaria, como asesora inmobiliaria vendiendo casas y luego compré una franquicia. 8 años después puse mi propia marca inmobiliaria que se llama Lo Platico. ¿Por qué se llama Lo Platico? Porque es el nombre, es publicidad gratuita para mí, para mis clientes, porque todo el mundo en ventas nos dice, déjame lo platico con mi esposa. Seguramente, Jorge, a ti te lo dijo el Canelo o la esposa del Canelo, déjame lo platico con Canelo, si quiere la casa o no quiere la casa. Toda la gente en ventas dicen, lo voy a platicar. Entonces, pues a mí se me hizo súper chistoso y súper obvio ponerle a la inmobiliaria lo platico y aquí estoy con una inmobiliaria, con la agenda inmobiliaria, con la línea de playeras inmobiliaria, pues echándole ganas. ¿Cómo ves? Buenísimo, pero Así me se llama. encanta tu entusiasmo. Perdón que nos Así, atropellemos. así. Ayer detectamos que hay un delay, Jorge, pero perdón, te escuchamos. No te preocupes, Lore, no te preocupes, gracias. Entonces así se llama lo platico. ¿Te Lo lo platico? platico. Lo Lo platico. platico, lo platico. Es la palabra junta, la junté, le puse una K, lo platico. Así se llama. No saben cómo se ríe la gente. ¿Cómo? Lo platico. No me voy a olvidar de ti y yo no te olvides de mí. En el éxito. Entonces ahí sí estamos con la inmobiliaria, echándole ganas, dándole con todo a la agenda inmobiliaria, que es un proyecto maravilloso que es, pues Lorena, tú tienes la agenda inmobiliaria, te la he mandado para que Ya la dos tengas amigos. contigo y pues, ya van dos contigo, Ya no, van yo dos. feliz. Jorge, tú espera la tuya, amigo, tú ya eres mi amigo en el Instagram, entonces yo te voy a mandar tu agenda inmobiliaria. Va, con mucho gusto, gracias. Oigan, pues yo sé que Y él va a Oscar, pero siempre me ahora está. sí, Ay, perdón, es que les digo, si ven que nos atropellamos, porque luego dicen, no las interrumpas, es porque hay un delay, una disculpa. Pero entrando a la plática, porque sé que por ahí, por ejemplo, está Oscar que me escribió en Instagram así de que Lore, yo tengo unas casas en Acapulco con un valor súper alto, que también ahí es bien relativo cuánto es alto para algunas personas y cuánto es alto para otro. Y ahorita Jorge que nos platique un poquito de eso, porque yo le dije que mínimo nos tiene que contar 3 secretitos que no haya contado en este live para aquellos que están buscando comercializar luxury homes. Entonces, Jorge, es tu momento. yo estoy lista para contar. A sus Yo también, órdenes. lápiz ¿Cómo y dice el papel aquí. gringo? Estamos listos para apostar. O sea, ¿cómo elevas el juego? O sea, siempre hay un momento en donde elevas el juego al siguiente nivel. ¿Cómo te conviertes en un top seller de casas de alto nivel? ¿Sabes hace cuánto tiempo? ¿Siempre fue como tu enfoque? ¿Siempre fue tu target? Fíjate que por relaciones y por amistades y por familiares aquí en Guadalajara, que mi familia es nacida y creada aquí en Guadalajara, empezó a llegar esa recomendación hace 17, 18 años, el que si le podía dar la atención, el servicio a un empresario triple A para comprar una casa. Y ahí empezó esa historia en el cual ese cliente tenía necesidades diferentes a lo que yo conocía, totalmente diferentes las necesidades que tenía. Entonces empecé a investigar, empecé a aprender, empecé a hacer prueba y error con ese cliente. Gracias a Dios ese cliente es amigo de la familia a la fecha y fue mi maestro, no él como tal, sino que la experiencia en el cual yo hacía muchas cosas o dejaba de hacer muchas cosas que siempre lo he dicho y empecé a hacer cosas diferentes con ese cliente. Fue un proceso de compra de 2 o 3 meses en el cual fue fue mi destape, vaya, me quitó la cáscara de esa fruta y me di cuenta que me encantó el resultado, el proceso me encantó. Entonces, y me di cuenta también que en Guadalajara y en México no había algún inmobiliario o inmobiliaria que se especializara en un nicho triple A como tal, ¿no? O sea, éramos en aquellos tiempos totalmente ordinarios para un público, un cliente en general, en el cual siempre ha habido ese cliente triple A, siempre ha habido un empresario más rico que otro, siempre ha habido figuras públicas, siempre han existido, ¿no? Entonces, la pregunta está, ¿quién los atendía anteriormente? Nadie. ¿Quién les daba ese servicio, ese idioma o esa atención tan personalizada? Porque es una atención muy personalizada, es un idioma totalmente diferente y va Oye, más Jorge, allá perdón, de habla, un vale. paréntesis.
Si nadie los atendía, o sea, ¿cómo lo hacían? ¿Como con sus asistentes y ya llegaban como hasta el cierre? O cómo funcionaba ese proceso? Sí, yo lo he preguntado a los mismos clientes y figuras públicas, pues simplemente era por medio de algún representante de ellos, algún familiar, sin dar la cara de frente porque se van por otro lado, la foto o quererles pedir dinero prestado o pedirles comisiones adelantadas, quererles ver los guaraches. Sí, hay una infinidad de cosas. Entonces, esos grandes empresarios o figuras públicas, muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejaban? Lo manejaban por una tercera persona, pero esa tercera persona no habla el idioma y no sabe exactamente las necesidades de lo que su representado o familiar necesita. Entonces se volvía, me imagino, una comunicación totalmente, pues Triangular. era un teléfono descompuesto, ¿no? Sí, triangular. Entonces tomaba mucho tiempo ese proceso. Vamos a hablar de un boxeador hace muchos años, ¿no? Los de antaño, o vamos a hablar de algún artista de antaño en Acapulco, Luis Miguel, fulano, sultano. Esa es la pregunta, ¿quién los atendía? O sea, hoy en día no se sabe de algún nombre en el mundo de los bienes raíces que atendía a esas personas en particular. A lo mejor era por medio de un amigo y ese amigo conocía a un inmobiliario ordinario y sacaban la chamba, porque pues ahí está la casa, la vivan, la mostraban, pero no existía ese servicio tan personalizado con alguien que entendiera sus necesidades, que quisiera atender ese tipo de clientes, porque no todo el mundo también una vez que atiendes a un cliente que a lo mejor se sale del nicho del que manejas hoy en día, no a todo el mundo le gusta, y lo he platicado con algunos inmobiliarios, porque son muy caprichosos y porque se basa en detalles y porque sí, es muy caprichoso. Ya no se trata acerca del dinero, ya no se trata si lo puedo comprar o no puedo comprar, lo puedo comprar, pero se trata de exclusividad, se trata de productos o propiedades que son muy exclusivas, en lugares muy exclusivos, acuérdate que a ese tipo de clientes les gustan las ediciones limitadas, son sneakers que salieron muy pocas ediciones, son carros que salieron muy pocas ediciones, igualmente los detalles y terminados de casa. Entonces no cualquiera le gusta, no cualquiera tiene el tiempo y el dinero, porque también cuesta mucho dinero tener atender ese tipo de clientes, Mantener. porque sí, ir viajar con ellos, salir de fiesta con ellos, ir a ciertos hobbies como ir a la sierra en los racers o en motos. Hay que comprar el tipo de carro para andar en esos clubs, hay que comprar el Es tipo un de estilo moto, de vida. hay que jugar golf. Sí, es un estilo de vida. Entonces, y todo eso cuesta. Y no cualquiera tiene el tiempo y desafortunada o afortunadamente tiene el dinero para estar invirtiendo tanto tiempo y dinero a ese tipo de clientes. Eso es cierto, Jorge, tienes toda la razón. Digo, es un estilo de vida y es una decisión del asesor, porque hay asesores ordinarios y hay asesores que atienden ese nivel de casa. Yo creo que lo primero, sí peculiarmente, creo que hay que, y te lo dice que alguien como yo, que soy completamente irreverente, tenemos que leer 10 minutos primero al cliente para saber cuál es el camino y qué tipo de información y cómo se la vamos a dar. Claro. Darte la oportunidad de leer, de conocer al cliente previamente, estoquearle un poquito, de Eso ver es una cuáles gran son sus investigación, afinidades. exacto, previa al cliente, y eso no todo el mundo lo hace, ¿eh? Claro, la verdad que no todo el mundo lo hace. La gente es muy floja y quiere todo pelado y en la boca y servido en la mesa, y no es así. No, porque Atender ese tipo de clientes es una gran investigación, qué gustos tienen, qué les gusta, qué hacen, qué hobbies tienen, muchas cosas, y no cualquiera se toma el tiempo en hacer toda esa investigación. He ahí la diferencia. claro, Oye, Jorge, nos están mandando saludos desde Ecuador, Miguel Alvarado, saludos desde mi corazón, mi corazón te saluda a ti, Antonio Rivera, tu asesor, qué bonito nombre, así te estás vendiendo con madre. Saludos a todos, excelente información, muchas gracias, Antonio, te mandamos saludos. Bueno, yo, no sé, Saludos a todos, por no, supuesto. nosotros también, por supuesto. Saludos a todos. eso. Oye, Oigan, pues Jorge, la pregunta del millón, que yo sé que, porque ya he tenido conversaciones contigo de esto, pero es la pregunta de siempre. O sea, pero ¿de dónde saco estos clientes, no? O sea, ¿cuál es el punto de encuentro? Porque claramente pues, en portales inmobiliarios o en Facebook no Market se va a ven estar en nuestras complicado. casas. Es excelente pregunta, Lore, y es la pregunta de los 5,000 o del millón. Te voy a decir algo. No puedes adelantar un embarazo, ¿no? O sea, un embarazo tiene un promedio de meses entre los 7 y 9 meses
Y 9 meses es un embarazo ordinario que debe de ser ese periodo de tiempo, pero no puede ser tener un embarazo exitoso en un mes. Lo que trato de decir es lo siguiente, no se puede adelantar el tiempo para llegar a ese tipo de recomendaciones. Lo he dicho 5000 veces y va de nuez, ahí te va. Y lo voy a concretar. Si venimos manejando un cierto nivel de propiedades, vamos a suponer en México, no sé en otros países los valores, pero en México un promedio de 5 millones de pesos mexicanos. Ese es tu promedio como inmobiliario, para abajo, para arriba, 10 millones de pesos, lo que sea. No puedes dar un salto de la noche a la mañana en un par de meses en manejar otro tipo de valores estratosféricos, porque esos valores van de la mano con información, información que no todos quieren sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo en hacer, en saber. Entonces, esa información y esa atención va de la mano con al mismo tiempo igual a el que te recomienden, recomendación. Entonces, cuando estás manejando ciertos valores de propiedades y cierto tipo de cliente, eh, tiene que venir un gran trabajo de tu parte para que venga una gran recomendación a alguien que esa persona conozca, que tenga unos valores poquito arriba, porque el otro día platiqué en una conferencia que todo el mundo tenemos, tú te paras en un salón o en un grupo de amigos y tienes amigos un poco más ricos que tú y menos ricos que tú, todos, todo el mundo tiene amigos para arriba y para abajo, económicamente y socialmente hablando. Entonces, cuando vas a algún evento, vamos a suponer, alguien habló bien de ti, porque según una reacción en cadena, tú hiciste un trabajo, alguien en los 5 millones de pesos, tuvo una carne asada, un cumpleaños. En ese cumpleaños, en esa carne asada, va a tener amistades que están arriba de él económicamente y abajo. Si esa persona es una recomendación en ese evento, en ese lugar social, en ese lugar público, a sus amigos, puede caber la suerte de que alguien de sus amistades que está arriba de ese nivel te escuchó esa recomendación y te va a buscar, ¿sí? Para que le ayudes en ese trabajo. A lo mejor esa persona está buscando algo en los 10. El ejemplo era que movías un promedio de 5 millones, pero esa recomendación vino a alguien que vive en los 10 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? En una casa, o que va a comprar o va a vender algo en los 10. Si tú haces bien tu trabajo con ese cliente en los 10, en otro evento similar público te va a recomendar. Y se va a volver una reacción en cadena. Esto me pasó a mí, Loren, con muchos años de trayectoria, que fue esa recomendación por hacer un buen trabajo y porque esos clientes me recomendaban con amistades familiares con niveles un poquito más alto que ellos y se fue desarrollando esa escalera, pero me lo dio el tiempo. A lo que iba con el ejemplo del embarazo, es muy difícil que un inmobiliario que mueva 5 millones de pesos, por ejemplo, promedio, sus propiedades, departamentos, casas, que es un excelente número, es muy difícil que él diga de la noche a la mañana, yo quiero vender casas de 50 millones de dólares. No entiende el léxico, no lo va a entender. Y si le dieron una casa a la venta que se ve mucho en Guadalajara, muchachos que tienen energía y que por alguna relación les llegó una casa en los 15, 20 millones de pesos, nos la pasan a nosotros porque no hablan el idioma, porque no entienden muchas cosas y la forma de ver las cosas de ese cliente en particular. Entonces, en resumidas cuentas, trato de decir que es tiempo, Loren. La verdad que es tiempo el que vayas incrementando tus números. Yo les recomiendo a los jóvenes siempre, perfecciona tu número en donde estés hoy en día, los 5 o 7 millones de pesos. Y des pasos fuertes, pero con su tiempo, con su debido tiempo. Yo, si quieres subir de valores, yo perfeccionaría el valor en el que estás ahorita y me iría de 2 o de 3 millones de pesos incrementando esos valores poco a poco, pero perfeccionando ese nicho, las colonias, las zonas, los valores de construcción y de todo. Loren, les digo algo a las dos, esta carrera no es para todo mundo, en la comercialización de bienes raíces, ustedes lo saben, hay un tránsito impresionante de la gente que entra muy emocionada porque nos puede ver a nosotros y a muchos otros inmobiliarios, inversionistas inmobiliarios, desarrolladores, levantamientos de capital que hay allá afuera, y creen que es fácil. Y la curva de rendimiento, la curva de retorno de dinero o de frutos, sabemos que es a partir de los 6 meses, un año. Entonces, Claro. no todo el mundo aguanta dejar un trabajo
y esperar y sembrar en este negocio. Entonces, al mismo tiempo, quieren vender luxury de volada, quiero empezar a ganar grandes comisiones, pero eso conlleva mucho estudio, trabajo, investigación y paciencia, perseverancia y una serie de cosas. Lo decimos en conferencia acá, un inmobiliario es psicólogo, es actor, es, Abogado. sabes, doble de acción, somos maestros, somos consejeros, somos magos, hacemos misiones imposibles. Yo sí le digo a algunos clientes, es que me pones puras misiones imposibles a comprar algo, a vender algo. Entonces, y eso no lo saben los que quieren iniciar en bienes raíces. Al final del día necesitan hacer una gran investigación y necesitan ese tiempo porque no se da de la noche a la mañana. Oye, No sé Oigan, Jorge, si tu pregunta, Loren. ay, perdón, rapidísimo. Hay una duda que se me hace muy válida de Les Sarabia que dice, ¿cómo se dirige se atiende a una persona con presupuestos altos? ¿Se le tutea o qué requiere? Ay, se lee, yo creo, ¿no? No, yo creo que ay, si es ¿me están cliente, viendo? no. ¿Mande? ¿Me ven? Sí Sí, te sí te vemos, vemos y te te escuchamos. Ay, no sé qué escucho. pasó. Pero bueno, quería completar. Su pregunta creo que es porque cuando tú dices con qué lenguaje se le habla, ¿no? Y obviamente, pues tiene que ver, obviamente, cómo le hablas, o sea, el tono de comunicación, pero creo que cuando te refieres a cómo le hablas, pues tiene que ver también con un conocimiento no solamente inmobiliario, sino cultural, ¿no? Exacto. Creo que sería puntualizar eso importante, Jorge. Sí, sí hay que puntualizarlo porque no nada más es que sepas libros y libros y de mentores y de speakers en México respecto a bienes raíces o inversiones inmobiliarias y lo único que le hables al cliente. Al cliente no le interesa realmente muchas cosas si no se dedica a eso, para él son los números, es su rentabilidad, son los datos duros. Como inmobiliario, conocimiento general. Estoy de acuerdo con tu pregunta y tu respuesta. O sea, es conocimiento general, es en qué zonas vas a comprar y para qué la quiere la propiedad. Yo soy muy preguntón, súper preguntón. O sea, entonces, hablando de cómo atiende ese cliente que se sale de su cliente ordinario, tutearlo o no tutearlo, dependiendo, hay que medirlo primero, porque hay clientes que son muy serios. Entonces, yo he tratado de sacar una sonrisa a veces y no la saco con algún empresario fuerte que es cliente nuevo. Y entonces me tengo que adaptar a la forma en lo que lo voy a atender. Hablando de clientes nuevos, ya una vez que se le conoce, si lo conoces, si a lo mejor te adquiere o adquieren ambos esa confianza, pues podrás tutearlo y ser como más ameno o entrar en esa simpatía, ¿no? De hacer bromas. Pero, pero hablando del nicho luxury, la verdad que debe de mantenerse un respeto en todo momento. Es una comunicación sin malas palabras, yo las trato como si fueran damitas, como si yo fuera una damita y como si mi cliente fuera una damita, literal, literal. Sí. O sea, como si fuera una niñita vestida de un vestidito para ir a un bautizo, así lo visualizo yo. Y es ese trato, es un trato delicado, es un trato con mucho respeto, con una valoración. Siempre he dicho que hay que cuidar su identidad, integridad y seguridad del cliente. Y eso a cada cliente se le marca demasiado, en el cual hay que atenderlo de esa forma. O sea, no hay más, porque no es su amigo, ¿eh? O sea, contestando la pregunta que hicieron, en un inicio no es tu amigo. Ese cliente ni le interesa tanto qué haces, ni de dónde vienes. Fue una recomendación, por lo general un cliente AAA fue recomendado por otra figura pública, si es figura pública o por otro gran empresario, y como lo tiene todo, no le interesa que mientras que vas a un recorrido le platiques de tu mamá, de tu perrito, de qué te gusta comer, no le interesa que le des datos duros, le interesa, hablo en primera instancia, después se podría crear una amistad, pero por eso hay que saber escuchar, contestar únicamente cuando te pregunten. Entonces, yo no tutearía al principio, lo trataría con máximo respeto, con una apariencia limpia, bien bañado, bien rasurado, para que le brindes esa confianza a ese cliente de primera impresión. No sé si contesté la pregunta de esa persona. Perfectamente le Sí. contestaste sin problema. Oye, Jorge, ¿algún momento has ocultado así tu modo fan de no quiero verme emocionado?
Sí, Voy a hacerlo sí, alguna la vez. verdad que lo aprendí. La verdad que a mí me baja mucho mi esposa, de hecho, con ese tema. Me aterriza mucho porque yo sí me emociono. Tengo una virtud que me sigo emocionando, me sigue apantallando la vida, me puede apantallar algo Qué padre. muy pequeño, sí. Me permito sorprenderme de alguna persona, de la naturaleza, de un paisaje. Me encanta sorprenderme a mí mismo. Entonces, eh, cuando soy admirador de algún cliente, alguna persona, sí, sí, ella me enseñó a que me tranquilizara, porque yo soy súper extrovertido, súper, igual que tú, por lo visto. Entonces, yo era pues de abrazo, ya sabes, y de beso y de agasajo, y ya sabes, y ella físicamente me fue enseñando a controlar esa emoción con mis clientes, precisamente. Entonces, hoy en día ya, pues, me contengo, contestando preguntas. Sí, sí me contengo, me Pero tengo no control. dijiste con quién. Di el pecado, di con quién. ¿Con quién qué? ¿Con quién te emocionaste que lo tenías que contener? ¿De qué? Yo aprendí mucho con el Canelo. Te soy sincera con el Canelo. Él fue a lo mejor él sin saberlo, pero fue mi maestro a prueba y error a contener esa emoción, porque a la fecha yo lo veo y me pongo como niña quinceañera, en el buen sentido de la palabra, es una emoción, porque lo admiro Claro. demasiado, lo admiro mucho y lo conozco mucho más allá de una cámara, más allá de tomarte una foto con él y más allá de yo le he aprendido muchísimo porque es muy abusado, muy. Entonces, Es muy me inteligente. emociona de verlo porque lo admiro mucho, porque como persona, como empresario, como... Entonces, él fue un gran maestro, sin saberlo él, ¿eh? Él fue un gran maestro. Y mi esposa siempre era, bájale, cállate un poquito más. Cuando había copas de por medio, ya, calla un poquito más, porque yo me emocionaba demasiado en presencia de ciertas personas, empezando por él. Entonces, él fue mi maestro. O sea, la verdad que él, te digo que con él, con el que más, eh, Wow. sí, muy nervioso, Me emocionado. siento, me siento súper Adela Micha sacando sopa. De que gracias por compartir, Jorge. No, hombre, nada que Oye, agradecer. Santi, se me hace muy interesante lo que mencionas, porque creo que algo que ha pasado de moda y creo que ya está como muy permisivo todo, ¿no? O sea, como decías, por ejemplo, lo de las malas palabras, ¿no? Hoy en día vemos en los medios públicos, pues ya como groserías, como la forma de expresar, la forma de vestir, ya, o sea, vemos incluso ya en lugares formales, pues ya no es tan necesario como esta etiqueta y creo que tú nos remontas a este trato, yo le diría elegante, ¿no? O sea, Sí, como La old school, claro. desde sí, el tono de voz, la forma en que hablas, la forma en que te vistes, ¿no? Porque una cosa es tener dinero y otra cosa es ser elegante, ¿no? Que van muchas cosas que vas mencionando elegante y y educado. claro, claro, y educado, como Exacto. mencionas. Totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo. Son dos cosas diferentes. No, no porque alguien tenga dinero significa que tenga educación. Claro, No, les tengo que contar una historia de terror mía, se las cuento. Adelante. cuenta. ¿Va? Bueno, yo estaba en una casa a mi nivel, de alto nivel, en una casa de 9 millones y la estaba mostrando. Y yo, o sea, siempre trato de ser muy seriecita, aunque no lo vean. O sea, tengo mi cara de asesora inmobiliaria jovial, pero tal, pero me dieron en mi mero mole. O sea, cuando llega el cliente, o sea, me peculiar la historia porque me llaman por teléfono un día antes y ya a mí se me estaba acabando la pila. Y me dicen, Carolina, la casa esta de San Pedro, oye, quisiera verla, sí, esta es la información, bla, bla, bla. Y yo, pues igual y mañana la queremos ver a las 9 de la mañana. Sí, se me va a acabar la pila, le voy a hablar del teléfono de mi esposo para acordar la cita. Entonces le hablo del teléfono de mi esposo y acordamos la cita y demás. Cuando va llegando el cliente a la cita, yo traía un vestido amarillo, amarillo, porque era domingo, porque estaba bonito y así. Cuando va bajando el señor del carro, ustedes no saben, dicen que todo el mundo tenemos un doble al otro lado del mundo. Pues se bajó mi papá del carro y mi papá ya falleció, tengo tatuada su firma. Cuando baja mi papá, o sea, no era mi papá, obviamente no.
pero es exactamente pero igual. veo su cara, o sea, y yo me quedo así. Y se baja el señor y con una galanura le abre la puerta a la señora y así era mi papá y me ganó la emoción, o sea, perdí completo control de la situación, o sea, y yo estaba como que mirando embelesada al señor. ¿Qué habrá pensado la señora? No sé, pero yo tratando de dar lo mejor de mí y yo, señor, ¿qué opina de la propiedad? Le gusta a usted? No sé qué. Obviamente después me da mucho gusto haberlos atendido. Para mí va a ser un gusto poder hacer tratos con ustedes. Cuídense mucho. Se van y pues no volví a saber de ellos nunca más. Pero lo que voy es que hay veces que te gana la emoción y es lo que tienes que mantener en control porque siempre estamos trabajando, o sea, siempre. Y es tener ese modo zen todo el tiempo. Y es cuando te gana y tienes que todo está bien y se me salía la lágrima y lo quería abrazar, se los juro, lo quería abrazar y es, no serás tú, papá, en reencarnación, o sea, o algo así, y es cuando de verdad hay que mantener todo el control y siempre pensar que estamos trabajando. Claro, en ese caso te pasó a ti, a la persona, a ese cliente, lo identificaste le encontraste una similitud a un familiar tuyo. Sí, Pero hablaste un punto muy importante, la psicología en ventas. Yo la he estudiado muchísimo y hay mucha gente, muchísimos. Yo creo que la mayoría de los usuarios no sabe que a veces el cliente está analizándote, te está viendo y que tenemos que cuidar los colores, la vestimenta y cómo te diriges a los clientes, porque a lo mejor también incluso hasta tu nombre puede ser de agrado o desagrado para el cliente, porque a lo mejor ese cliente tuvo una mala experiencia con una persona que se llama de la misma forma que ese asesor y de entrada ya no te ve con esos ojos de wow, ¿sí me explico? claro, Resulta o la asesora se fue demasiado vestida, eh, amarillo, no, claro. déjale tú el color, los colores, demasiado Provocativa. atractiva, sí, atractiva, y ahí caen las mujeres en algo que creen que van a cerrar el trato y no, porque la esposa, si fue la esposa, no va a querer que su esposo tenga trato con esa asesora. Entonces, Tienes un punto. todo ese tipo de cosas que es psicología en ventas y es saber hacer tu trabajo y estar concentrado. Yo le digo a los muchachos, concéntrense cuando van a una cita, porque ya ahí dejas celular y dejas de pensar en tarugadas, como tú te sacó de una, pero regresaste a la tierra y atendiste tu show en tu recorrido. Necesitas concentración total, especialmente estamos hablando de propiedades o clientes triple A, es una concentración total y debes de cuidar cada paso que das. Por ejemplo, si viene acompañado tu cliente de alguna mujer que no sabes quién es esa mujer, yo trato de irme adelante, no atrás, porque si te vas atrás del cliente como hombre y de su pareja, sea quien sea, él a lo mejor va pensando que le vas viendo las piernas o le vas viendo el cuerpo a la mujer con la que viene ese cliente. Entonces, yo trato de irme adelante, especialmente si vas a subir escaleras. El que si viene el hombre solo, como cliente solo, bueno, ya es un poquito más fácil y pueden caminar los dos al mismo tiempo. Pero cuando va acompañado de una mujer, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo súper importante. Claro, Que vayas adelante como hombre. genial. Si la mujer, hay mucha mujer en el negocio de bienes raíces, y si esos clientes van acompañados de su esposo y el trato fue con la mujer, que se dirijan a la mujer de mujer a mujer, no con el hombre, para que no, para que sienta esa confianza total la esposa de ese cliente de la asesora inmobiliaria, especialmente si la asesora es más joven que la clienta. Entonces hay que ver todo ese tipo de cosas Marcar y alianzas. todo Ujú. ese tipo de cosas no las entiende los muchachos, no las entienden No, muchos inmobiliarios, no ponen atención a esas cosas y por eso a lo mejor ese cliente ya no vuelve a buscar a esos inmobiliarios. He ahí, Lore, lo que platicábamos hace ratito, que yo no descuido ningún punto crucial entre el cliente y nosotros, o en este caso en particular yo, no lo descuido en ningún momento y sigo siendo sumamente respetuoso, sumamente atento, sumamente y cada vez más, porque sigo aprendiendo con todos mis clientes para ser un gran diferenciador, con información, con atención tan personalizada, con ese servicio y esos detalles que no se me van, o sea, ya por naturaleza no se me van. Entonces,
Yo invito a todos esos inmobiliarios con todo ese tipo de preguntas es parte de la respuesta, el que no nada más es, volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo subo de nivel de valores de propiedades? Te das cuenta que hay demasiada información que necesitas saber asesor para poder brincar esos niveles y que si no lo hace, lo va a regresar, el nicho lo va a regresar solito a donde estaba, porque es lo que él sabe manejar, el léxico y la forma que sabe atender a sus clientes. No sé si me Jorge, explico. aquí hay algo súper importante que con la historia de Caro que nos compartió y con datos que has estado compartiendo, hay algo que mencionabas muy importante, ¿no? Que estos clientes AAA normalmente viajan en aviones privados, Claro. ¿no? Y eso está fuera de la realidad de muchos de nosotros, Ajá. incluyéndome. Entonces, les quería contar justamente una de las mejores operaciones que he tenido que hacer. Me tocó un cliente, una propiedad de 20 millones, un terreno de 20 millones, porque no era un inmueble, o sea, sí era un inmueble, pero no era una construcción. Y justo él era de Monterrey, mira, curiosamente de una empresa que se llama Risa, que se dedica al tema Me lo quitaste, me de, lo quitaste. de reciclaje. Y no, porque compró en Hidalgo, entonces no te preocupes, no te lo quité. Está bien. Y, y entonces me pidió una cita muy temprano. Yo dije, no va a llegar, o sea, no hay vuelos a esa hora. ¿Por qué? Por lo que dice Jorge, o sea, porque no estaba en mi mindset, porque es eso, o sea, tú vas escalando y hay cosas que al final del día, pues yo trato de capacitarme, trato de estar como, ser una persona culta, trato de tener un trato elegante, pero hay cosas que la vida te va a ir enseñando y vas a ir escalando, como Te dice Jorge, supera. ¿no? Y cuando llegó, le dije, ah, excelente, qué bueno que pudieron llegar a tiempo, tal, qué tal el tráfico, porque pues yo pensando que habían llegado a la Ciudad de México y de ahí transportarse, por eso dije, no van a llegar. No, súper bien, nos estacionamos, no, aterrizamos aquí en el aeropuerto y yo, o sea, obviamente no, me quité el modo fan porque no le iba a decir, ah, mira qué fresa con tu avión, va, obviamente no iba a hacer eso, No. pero es cuando te das cuenta de esos pequeños detalles que tú, si no estás acostumbrado a esa cultura, pues no te das cuenta, ¿no? Y a lo mejor cualquier otro hubiera dicho, no, no va a llegar ni llego a la cita, ¿no? Esas cosas que están de verdad fuera de la realidad de muchos. Y fíjate que Oigan, tocas un punto muy importante. A pesar de que estén fuera de nuestra realidad, que no tengamos el avión, el helicóptero, 10,000 guardaespaldas, eh, no significa que no quieras y debas aprender si es que quieres subir de nivel de cliente, ¿no? Entonces, acabas de decir un punto muy importante. Muchísimos quieren atender clientes luxury o clientes triple A o clientes premium, pero no tienen ni idea el proceso de llegar a un hangar, por ejemplo. Y es un ejemplo muy tonto. ¿Por qué no preguntar e investigar para que cuando atiendan ese tipo de clientes sepan lo que significa llegar a un hangar? Hay filtros antes de llegar. En cualquier hangar en México te tienen que hacer bajar, seas Belinda, seas quien seas, te bajan antes de entrar al área federal, vaya, del aeropuerto y necesitas bajarte del vehículo, tú y tus 30,000 guardaespaldas, y hacen una revisión a los vehículos y a las personas para ver que no, que está entrando a una zona de los hangares, seas quien seas. Eso no lo sabe el inmobiliario. Ellos creen que, y es tan fácil investigar, no necesitas a lo mejor vivir la experiencia, o podrías vivir la experiencia de entre varios. Yo se lo he recomendado a inmobiliarios, renten una hora, un viaje de un lugar a otro para que les den una vuelta y vivan la experiencia entre varios y se baje el costo, porque tampoco es como que inalcanzable, ¿eh? O sea, una hora de vuelo, dependiendo del avión, cuesta 20,000, 30,000, 40,000 pesos. Pero si suben 10 por vivir la experiencia, en el cual ya puedas hablar y lo haces ley de atracción, porque eso es algo que también yo hacía contestando tu primera pregunta, Loren. Hice mucha ley de atracción. Y ahora lo que yo quería, tener clientes premium, figuras públicas y empresarios premium en Guadalajara o en México, que después fue para México, pero hablo de Guadalajara, donde yo vivía hace 18 años. Y empecé a hacer propias leyes de atracción, como ese tipo de cosas que te digo. Cómo piensa, cómo vive y qué hace y en qué gasta. Desde toda la vida han existido las marcas como Louis Vuitton y los cinturones, los zapatos Gucci. Obviamente son unos valores fuera
de lo normal, ¿no? Yo empecé a comprar esas marcas para ver qué se sentía al invertir en esas marcas, para ver qué se sentía tu sacrificio, tu trabajo, desde muy joven. Empezar a gastar ese dinero que a lo mejor más joven no tienes, pero que haces un sacrificio de muchas cosas para saber qué se siente. Al entrar a una tienda Louis Vuitton y comprar un cinturón, así se empieza, y comprar después una cartera, y comprar una bolsa, y comprar un portafolio, una mochilita, subirte, rentar un avión, rentar un helicóptero aunque no lo tengas, con tus cuates, con tus amigos, rentar un yate, empezar a vivir esas experiencias para saber lo que sienten tus clientes, que para ellos es totalmente normal Normal. hacer una llamada, que preparen el avión, van con los cuates o de negocios o con la familia a tal lugar y los recogen en el aeropuerto y es una caravana de camionetas y luego llegar a un yate y subirte a un yate, eso para ellos es normal, pero si tú quieres atender a ese tipo de clientes y hablar ese mismo idioma, necesitas también saber qué se siente y cuál es la experiencia, qué filtros tienes que hacer, cómo se lleva a cabo, cómo rentas un helicóptero, dónde te subes a un helicóptero, por ejemplo. Entonces, volvemos a la pregunta inicial y a la respuesta. No es fácil, no es para todo mundo, no es nada más levantarte un día y decir, ay, quiero vender propiedades triple A y tener clientes triple A. Viene con recomendación, viene con tiempo y viene con mucha inversión. En estilo de vida. Sí, porque necesitas aprenderlo, necesitas saberlo para entenderlo de tus clientes y realmente entender sus necesidades, entender su llamada, entender ese mensaje tan rápido para comprar o para vender. Y si no lo entiendes o no lo has vivido, te va a costar más trabajo, de cierta manera, entenderlo. Entonces, te fijas cómo no nada más es decir, Loren, quiero vender luxury, no puedes adelantar ese embarazo en 2 meses y decir, ay, me quiero Es embarazar un y quiero tener el morro en un mes. A ver, que le digas al doctor, oígame, oye doctor, yo quiero mi hijo en un mes, ¿no? Haga lo que tenga que hacer para que nazca en un mes. No se puede, no se puede. No hay una No, brecha corta, Loren. y creo que es un tema más que nada, Jorge, Lore, de soltar, porque suena fácil soltar, pero es muy complicado y se los dice alguien que empezó desde abajo en el mundo de los bienes raíces y para mí agarrar casas de 1.500.000, 600.000, pues era como mi necesidad para darle Sí. algo más que pañales sin leche para mi hija. Entonces, el ir a elevar el juego, porque eso es lo que me ha pasado a mí, que es lo que quiero compartir en el evento del 9 de junio, que luego vamos a hablar de esto, pero es la habilidad de creer en tus habilidades, en lo que tienes y soltar lo que ya no soy ese tipo de asesor, que lo atiendan o el equipo que tengo, elevo el juego. Y siempre es elevar el juego, cambiar el cinturón, de construirte completamente con el instinto que tienes y volver a construir. Me tocó hace 3 años, vendí un terreno de 32 millones de pesos en Torreón. Y yo, o sea, era mi primer terreno de 32, o sea, yo decía, no manches, me tardé 2 años en esta negociación, porque también Jorge y Lore hablan de que vender casas luxury cada mes, no, papacito, tarda mucho. O sea, terrenos, procesos industriales, de pronto tardan mucho. Entonces yo me tardé 2 años en encontrar, en negociar, en hacer el proceso, pero juro que yo esperaba el día de la firma, no sé, catering, champaña, algo espectacular por parte del notario y me hablaban la gente de la inmobiliaria y ¿cómo es? Y yo, ¿cómo es que firmar un terreno de 32 millones? Y yo, absolutamente lo mismo, lo mismo. Se hace el mismo proceso, se hace el mismo prepreventivo, se hace el mismo proceso, de pronto es el tiempo que le inviertes al proyecto, los La viajes que forma. tienes que dar. Y eso hay gente que no está dispuesto a invertir. No, es tiempo y fíjate que es mucho más cabeza. O sea, es el mismo proceso, pero es mucho más inteligencia emocional para llevar a cabo. Mientras más altos los valores, más partes se tienen que conjugar, ¿no? Más cabos. Entonces, porque a lo mejor hay más personas involucradas y hay que tener la experiencia para conjugar todas esas partes para que se lleve a cabo el proceso la meta final de escriturar después de 2 años, porque es mucho tiempo. Y la verdad que felicidades, ¿eh? O sea, Muchas gracias. felicidades. Yo cada vez que agarraba el carro e iba a Torreón, decía, voy por la experiencia.
En una de esas se cae la operación, pero yo voy por la experiencia porque quiero vivir la experiencia. Quiero elevar mi juego, Lore, quiero elevar mi juego, porque era lo que yo decía, voy por la experiencia y si no vendo el terreno, no pasa nada. Habré aprendido mil cosas, pero aprendí cómo negociar, aprendí que es la misma experiencia, es lo mismo vender una casa de 500 a vender un terreno de 32 millones. Es Pero la es el misma tiempo. experiencia de la notaría, Es la misma solamente experiencia de la cambiar el mindset. notaría y es el mismo proceso, pero involucra mucho más tiempo y mucho más y En más el previo. inversión de dinero. Y ahorita dijiste un punto muy importante, Loren, contestando a la pregunta de hace rato, la pregunta del millón, volvemos a otra respuesta. No todos están dispuestos a invertir ese tiempo y dinero, Loren, en una operación, en una sola Claro, operación, en una sola operación. A ella le costó mucho dinero esos 2 años, llamadas, tiempo, visitas, trasladarse para cerrar ese negocio. La mayoría de los inmobiliarios, por necesidad, y lo entiendo, quieren, pretenden y se les expresa que a la primera visita que hacen con el cliente quieren cerrar y entran en una desesperación porque entiendo que todo el mundo tiene gastos, los gastos no paran. Entonces, eh, hay que tener esa paciencia y transmitir esa confianza y tranquilidad al cliente, porque no todos cerramos a la primera que mostramos. Tenemos que invertirle un poquito más de tiempo y dinero a esa operación en particular, más si traes 5, 10, 15, 20, 30 operaciones al mismo tiempo y que cada una necesita su tiempo y su forma para que la logre cerrar y eso no lo saben todos o no lo entienden. Entonces, hay que saberlo, que hay ciertas operaciones. Ahorita, como dijiste tú, Caro, yo tuve una operación de 50 millones de dólares en Miami, por ejemplo, directamente, y me tomó un año. Y volvemos a lo mismo, Loren, a la primera pregunta. Ese cierre de 50 millones de dólares en un año me tomó 3 recorridos. Fueron 3 recorridos que hicimos. Y cada viaje que yo hice, obviamente costo totalmente mío, el cliente por su lado, en su avión por su lado. 2 de esos viajes lo hicimos en su mismo avión, pero el otro no, pero independientemente hospedaje, comidas, traslados, sentarte, invitarle, pagar cuentas, pues estás hablando que cada viaje de una semana para ese recorrido, 5 noches, habrá sido mínimo de $20,000, mínimo. Eh, Traslados, hospedajes, comida, porque en Miami es carísimo, especialmente la salida. Entonces estás hablando de que yo le invertí $60,000 aproximadamente a esa compraventa que nadie esa me operación. aseguraba que la iba a lograr, porque nadie nos asegura que le inviertas dinero a un cliente o a ese proceso y que termine cerrando. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo necesitaba invertir ese dinero para lograr cerrar al final de un año que nadie me lo iba a regresar si no cerraba. Entonces, ojo, contestando la pregunta, no todos están dispuestos A pagar a el precio. tener, como dijiste, Caro, con esas palabras, si quieres subir, elevar el nivel de fuerza del juego, porque todavía es un juego y hay que saber jugarlo, es un libro excelente, eh, pues hay que invertir ese tiempo, hay que invertir ese dinero y no nada más es decir, yo quiero vender luxury. O sea, vuelvo a la primera pregunta. Y vuelvo al ejemplo del embarazo, Loren. O sea, eh, no todos están dispuestos a invertir ese tiempo y ese dinero, como Caro, 2 años a esa compraventa, para que nada te asegura que si la vayas a cerrar o no. Y Iba que por la, la experiencia, George. la mayoría no quiere dar ese paso, no quiere salir de su zona de confort por tiempo y dinero. Y Si hay se un tema bien prolonga importante. Perdón que te Perdón que te interrumpa, interrumpa. Caro, que ya estamos llegando al fin y no quiero que se me vaya Jorge el antes de... evento. No, yo estoy súper bien con tiempos. Más bien entrar en materia del evento con gusto, Loren. Tú lleva la batuta. Muchas gracias. Miren, más Porque que nada porque va muy bien de la mano de lo que está comentando Carlos, lo que está comentando Jorge, que es invertir en educación, invertir y aprender y abrirte a la posibilidad de nuevas opciones. Y bueno, este evento el próximo 9 de junio en Monterrey, en el hotel Fiesta Inn Tecnológico Monterrey. Ahí nos podemos ver. Vamos a hacer 8 speakers, que justo platicaba con Jorge y también con otro de los speakers, Luis, que me decía, es que 8 ponentes por 1,499, que es el precio de preventa, que es el precio base, por estas
ya son 9 horas de capacitación, la verdad que Está es un regalo. regalado, Loren. O sea, 8 No, speakers por hombre, 1,500 pesos, órale. está brutal. Menos. Menos, sí está, la verdad es que es una gran oportunidad. Yo siempre he creído que los bienes raíces son para todos, o sea que yo tengo, gracias a Dios, en mi equipo, de hecho Ornella ya está conectada, que es psicóloga, tengo una médico, tengo docentes en mi equipo, y tengo también amas de casas que le ha ido increíble en comisiones también, porque lo importante es que quieras aprender y desarrollar habilidades. Eso por un principio. Y también porque hay muchísimas formas de invertir. También uno de nuestros patrocinadores es 100 ladrillos, que te da la opción de invertir por menos de 5,000 pesos. Entonces, en bienes raíces no hay pretexto, siempre hay cómo y siempre se encuentra la forma, pero como dice Caro y como dice Jorge, hay que tener las ganas de subir de nivel y sobre todo, luego la gente no es tanto el dinero como el tiempo. Ay, no, voy a estar todo el día, es que tengo mucho trabajo. Bueno, pues tienes mucho trabajo, pero capacítate, date el espacio. Si no te das el espacio, el tiempo no te va a llegar por sí solo. Entonces, aprovechen esta oportunidad, por ahí a ver si está conectada Odette, si puede poner ahí por el WhatsApp para quienes quieran aprovechar. Tenemos descuentos en vuelos para aquellos que van de otra parte de la República, que de los 8 speakers solo son 2 de Monterrey, que es Carlos Muñoz y me quedé caro también, pero todos los demás, Jorge va de Guadalajara, Luis viene de Europa, de hecho, porque está de viaje, Jerry Jerry, viene de Mérida, ¿mande? Jerry de Mérida, yo lo quiero mucho. Jerry de Mérida, o sea, yo voy de la Ciudad de México, entonces todos vamos, Adriana también va de la Ciudad de México, entonces todos vamos a reunirnos a un punto y obviamente no es pretexto que Monterrey esté muy lejos porque claro que no, entonces Y ya hay contáctenos, agua, ¿eh? perdón, Ya hay agua. y ya hay agua, no tenemos que preocupar por el tema de agua. Entonces, mencionarles eso antes de que acabe el en vivo y por supuesto no quiero tampoco cortarles la plática, entonces, Caro, ibas a mencionar algo, discúlpame. No, no, dando continuidad a lo que estás comentando, creo, y es parte importante a las personas que están escuchando y preguntando tanto, lo más importante en bienes raíces no es la comisión, son los contactos. No te olvides de eso. O sea, sí van a haber speakers, sí van a haber personas bien importantes, sí, o sea, estoy de acuerdo, eso es genial, pero la oportunidad de platicar, de llegar con Jorge y decirle, mucho gusto, yo soy tal, y tener ese valor de romper estos paradigmas y decir, y conocer gente nueva que tenga las mismas inquietudes que tú, wow, es muy barato lo que vale. O sea, lo más importante en bienes raíces es tener contactos y capacitarte. La comisión siempre va a ser una consecuencia de lo que hagas contigo y con tu tiempo. Muchísimas La voy a gracias. escribir en mi libro esa frase, no manches, está brutal, la voy a escribir. Buenísimo. Y Jorge, bueno, ¿con qué te gustaría cerrar? Me gustaría cerrar, Lore, que quiero invitar a los jóvenes, a todos los que quieran participar en este gran evento que vamos a tener el 9 de junio. Gracias por la invitación. Que yo prometo algo, quiero prometerles algo. Quiero prometerles que les voy a sembrar una semilla de cómo sí se puede, de cómo sí se puede incrementar tus números. Les voy a dejar una tarea. Te platicaba, hemos estado en contacto tú y yo, Lore, todo el tiempo, y yo hago una presentación en particular para cada evento al que me platicamos de qué querías que me especializara en mi plática, y sacamos 2 temas para los jóvenes que a lo mejor no se han inscrito y no han participado en un evento como este. Vale mucho la pena, y creo que ir a escuchar 8 speakers con diferentes experiencias de vida y laboral dentro del mundo inmobiliario y en ventas en general. Cierro yo, Loren, compartiéndole a toda esta gente que vale la pena que vayan, que de mi parte voy muy preparado. Hicimos una gran presentación que acabamos de terminar única y exclusivamente para este evento, que voy a hablar de 2 temas muy importantes. Es el empoderamiento en ventas, porque a mucha gente también le da pena, le da miedo vender en general. Y lo he descubierto a lo largo de estos años, muchísima gente. Para mí, yo creería que es nato, porque yo soy un vendedor nato, vender, y no, a mucha gente le da miedo. Mucha gente prefiere la llamada o prefiere tras bambalinas en el mundo de bienes raíces o lo que vendan, y le da mucho miedo el one to one o adquirir clientes nuevos. Entonces,
voy a hablar de ayudarles y sembrarles esa energía y esa confianza con herramientas para que puedan perder el miedo si es que las llevan a cabo. Vamos a hablar de marca personal, en particular de mi experiencia, cómo me ha funcionado Ay, ¿se te fue el sonido o Se solo te yo no te cortó, escucho? Jorge. perdón, ahí está, George, ya estás. Ya. ya. Es que Ya. entró una llamada y la corté. Era el Canelo. ¿Por qué? Atiéndelo. ¿Para qué? ¿Y de qué sirve la marca personal? ¿De qué sirve la marca personal? Y vamos a hablar de marca personal. Y cierro diciendo que realmente voy a transmitirles el que si realmente quieren incrementar sus valores en lo que sea que venden, bienes raíces o otras cosas, porque a veces va gente que se dedica a vender otras cosas, o otro producto o servicio, el cómo poder incrementar realmente el nicho de mercado en el cual manejas, o incrementarlo poco a poco, pero realmente con una metodología y con una herramienta o herramientas para que si lo llevan a cabo les va a funcionar. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Jorge. Muchas. Además, se me había pasado, pero lo voy a recordar y lo voy a estar recordando en redes sociales por ahí también. Síganos a Jorge Morquecho, a Caro y sus casas, a mí como Latitud Inmobiliaria TV. Jorge va a dar una promoción, no vamos a decir todavía de qué se trata, pero va a tener un entrenamiento mucho más exhaustivo, obviamente, porque pues una hora aquí platicando y una hora platicando también en el evento, obviamente vas a aprender mucho, pero necesitas especialización. Entonces, para un entrenamiento ya mucho más especializado, Jorge, en el evento a los que asistan nos va a dar un beneficio, ¿correcto? Va, Me con mucho apunto. gusto. Me Buenísimo, apunto. ya te platicaré de qué es, Caro. A mí ya me pasó el secretito y ahí te lo comparto al ratito. Y a los que quieran saber más, pues escríbanos por redes sociales. Ahí dejé el WhatsApp también para quien atención personalizada. Lupita González, no se va a dar en línea, es un evento 100% presencial, no te lo puedes perder. Ven para acá, Lupita. Monterrey te recibe. Ya, ya, agua, tranqui. Te agradezco mucho, Caro, que nos hayas recibido aquí y también a ti, Jorge, por el tiempo. Nada Gracias. que agradecer. Muchas gracias. Y de mi lado, les agradezco mucho a ustedes, Lore, la invitación. Me siento muy honrada que me hayas invitado para este evento. Quiero decirles a Igualmente. la gente que está viendo este live, yo soy una persona que empezó desde abajo con una necesidad más básica como leche y pañales para mi hija. Ese fue mi radar. Yo empecé desde abajo, no tengo la familia rimbombante, soy una Treviño de los jodidos de acá de Monterrey. Se puede, se puede elevar el juego todos los días. Y de eso vamos a hablar, de la Claro habilidad que de se elevar puede. el juego y elevar siempre en bienes raíces, tu marca, tu nombre. Muchas gracias a ustedes por considerarme aquí en Caro y sus casas, por abrir su corazón, por dejarme ser la de la Micha de los bienes raíces el día de hoy. Lore, gracias. Jorge, bienvenidos a mi vida. Nos vemos Igualmente. aquí el 9 de junio, ¿va? Gracias a ustedes. Nos vemos este 9 de junio en Monterrey. Los que Nos puedan ir, Llama a vemos. los de vale, mi casa. vale la pena. Bye, bye. Me pasas el like, Caro. Gracias, Sí. Lore. Bye, Bye. Caro. Mucho gusto. Bye, George. Bye, mi Lore. Ahí, aquí se apaga, finalizar.